Marvel se enfrenta a un problema enorme. Su campaña publicitaria de Doomsday, concebida como una versión moderna de la estrategia de Spider-Man 3, con filtraciones, rumores y supuestas imágenes robadas, chocó con un detalle importante. Ya no estamos en 2020, y las inteligencias artificiales alcanzaron tal nivel que Internet se llenó de escenas hiperrealistas falsas de los nuevos Vengadores. Y en lugar de generar emoción, producen rechazo. Los fans están cansados y no quieren investigar si lo que ven es real o solo otra creación de una IA. Habrá que ver cómo responde Marvel y si modifican su estrategia promocional. Pero vayamos a lo realmente interesante. ¿Qué está pasando con Secret Wars? Porque por impresionante que sea Doomsday, sigue siendo un prólogo. El gran evento épico de Marvel después de 2019 deben ser los Vengadores. Y prepárate, porque lo que vas a escuchar puede dejarte sin palabras. En los próximos minutos explicaremos por qué Secret Wars podría no ser el final de todo, sino el inicio de una nueva saga de Marvel. Kevin Feige, al parecer, prepara una sorpresa que podría volver locos a los fans. Pero vayamos por partes. Empecemos con la información más reciente. Según insiders, Doomsday y Secret Wars repetirán el truco de los hermanos Russo en Infinity War y Endgame, pero a la inversa. En su momento, los Russo eliminaron temporalmente a Falcon, Wanda y varios héroes al final de Infinity War para dedicar Endgame por completo al equipo original de los Vengadores, como ellos mismos admitieron en entrevistas. Esta vez, la situación será la opuesta. Medios muy confiables aseguran que no habrá una segunda ronda del famoso anuncio con las sillas, es decir, el elenco presentado por Marvel en marzo es realmente el reparto principal de Doomsday. El único nombre oculto, si las filtraciones son ciertas, sería Chris Evans, guardado como una sorpresa. El resto de personajes como Strange, a quienes los fans esperaban ver en grande, aparecerán en Doomsday con papeles muy pequeños, y por eso no fueron incluidos en el anuncio oficial. Por lo tanto, no tiene sentido esperar una segunda parte del reveal con sillas. Marvel acompañó el primer teaser con la frase "Siempre hay espacio para más", lo que generó rumores sobre un nuevo anuncio. Pero según los nuevos informes, esa frase aludía solo a los numerosos cameos y a la aparición secreta de Chris Evans. Actualmente, no hay planes para una segunda tanda, y si llegara a existir, sería solamente para personajes secundarios, nada más. Para los fans de Spider-Man, en cambio, son malas noticias. Él, al igual que Strange, Hulk, Wolverine, Deadpool y otros, será solo un invitado en Doomsday. Según los insiders, sus participaciones serán similares a las que tuvieron Pantera Negra, Star-Lord y el propio Spidey en Endgame, alrededor de 5 minutos en pantalla y poco más. Pero en realidad, esto es positivo. Doomsday es una película nacida del caos y producida con evidente prisa. Su función principal es sacudir el UCM, ponerlo en orden y cerrar tramas sobrantes que ya no llevan a ninguna parte. También sirve para retirar de manera coherente ciertos experimentos poco exitosos como She-Hulk, los Thunderbolts y otros intentos que no terminaron de funcionar. Por eso, el anuncio de las sillas parecía tan desconcertante. En la lista estaban Shang-Chi, Sentry, Namor y el Guardián Rojo, pero no Hulk ni Spider-Man, lo que molestó a muchos. Sin embargo, si analizamos la situación, la noticia es realmente buena. Marvel tenía la tentación de borrarlo todo y empezar desde cero, pero eso los habría hecho parecerse a DC y sus reinicios eternos. Mucho más lógico es eliminar con elegancia los personajes fallidos o darles una segunda vida bajo la dirección adecuada. Y así, Secret Wars se convertiría en esa película de los Vengadores que todos esperan, sin tramas innecesarias y con personajes de primera categoría. Todos aquellos que no tuvieron lugar en el anuncio de las sillas recibirán en Secret Wars un tiempo en pantalla mucho más sólido. De hecho, hace unos días Hugh Jackman insinuó justamente eso. Afirmó que ya nunca volverá a decir nunca y que aún lo veremos en futuras producciones de Marvel. Ahora pasemos al argumento. Independientemente de lo que ocurra por el camino, el final de Doomsday es conocido por todos. El Dr. Doom vencerá y creará el mundo de batallas, una realidad unificada construida por él como un pastel, usando fragmentos de múltiples universos del multiverso. Y aquí Marvel enfrenta un gran dilema. En los cómics, el mundo de batallas estaba dividido en 78 dominios. Marvel mostró 41 y desarrolló en detalle alrededor de 30. Entre los más destacados están Tecnopolis, una ciudad futurista gobernada por Howard Stark, Arachne, donde tras la muerte de Gwen Stacy Spider-Man desapareció y Norman Osborn se convirtió en alcalde de Nueva York, el reino de Manhattan, cuyo varón era Tony Stark, el Imperio Hydra con un gobierno totalitario y, por supuesto, la Isla Araña, gobernada por el propio Spider-Man. Todos estos dominios funcionan bajo reglas estrictas. Los varones poseen casi un poder absoluto dentro de sus territorios, pero deben obedecer cada palabra del dios emperador Doom. Mientras tanto, la población común no tiene idea de que fuera de su dominio existen otros mundos. Por ejemplo, en el reino de Manhattan, la gente cree sinceramente que más allá de la ciudad solo hay un páramo radioactivo. En el dominio del futuro 2099, los habitantes están convencidos de que tras una guerra nuclear, su metrópolis es lo único que queda de la Tierra, y cualquiera que intente verificar por sí mismo
los límites, se encontrará con el cuerpo de Thors, la policía del mundo de batallas que protege cada dominio y elimina a quien no ose cruzar la frontera. Los únicos exceptuados son los varones, que 1 o 2 veces al año viajan al castillo de Doom para discutir asuntos generales. Todo esto genera la sensación de un mundo prisión aterrador, contra el cual los héroes bondadosos deberían rebelarse. Pero en realidad, para la gente común, la vida no es tan terrible. En Manhattan, por ejemplo, la vida transcurre con total normalidad. Doom creó para cada dominio una historia del mundo coherente, enseñada incluso en las escuelas. Y no es que todos trabajen en minas para sostener al imperio. Claro, existen excesos, como Utopios que anexiona territorios vecinos o el dominio de Apocalipsis, donde los mutantes son reconocidos como la raza superior. Pero en general, el sufrimiento en esta extraña realidad de Doom difícilmente aumentó. Más bien lo contrario. Y ese, en esencia, era uno de los conceptos centrales del mundo de batallas. Doom está convencido de que salvó al menos una parte del multiverso y que la gente corriente vive razonablemente bien. Por eso su aliado es el Doctor Strange, quien comparte esa visión. Fue así como Stephen obtuvo el cargo de sheriff. Incluso más, Doom llegó a ofrecerle una parte de su poder, como a un verdadero amigo y fiel aliado. El hecho de que Victor Doom no sea tan villano en esta historia queda mejor demostrado en uno de los números del cómic. Un superviviente, que logró escapar del colapso multiversal a bordo de una nave y conservar sus recuerdos, enfrenta a Doom por convertirse en un dios y robarle a su familia. Pero Doom responde con lógica implacable. A pesar de su brillantez, Reed Richards solo consiguió salvarse a sí mismo y a un puñado de personas, mientras que él, Doom, rescató a millones de una muerte segura. Y que precisamente los superhéroes, quienes fallaron en impedir la destrucción de todo, no son quienes deberían juzgarlo. Claro, existe un detalle incómodo. Doom reconoce que parte de su motivación era gobernar, y que salvó a millones para convertirlos en sus súbditos. Pero los hechos son los hechos. Tras la destrucción del multiverso, los superhéroes no salvaron a nadie. Doom, en cambio, preservó decenas de mundos, aunque fuera parcialmente. Y ese es exactamente el tono que tendrán los finales de Doomsday y Secret Wars. Doom también triunfará en la película, secuestrará a Reed, Sue y Franklin y los convertirá en su familia, gobernando sobre el mundo de batallas. Pero en el UCM surge un problema evidente. A diferencia de los cómics, aquí hay muy pocos universos disponibles. En toda la saga del multiverso, apenas recuperaron la continuidad de la realidad de Deadpool y mostraron la del grupo de los Illuminati, para luego destruirla por completo. En la práctica, solo existen 3 universos adecuados para ser dominios del nuevo mundo de batallas: el universo principal de Marvel, el universo mutante y uno de los mundos de Tobey Maguire o Andrew Garfield. Según las últimas noticias, Marvel habría elegido el mundo de Tobey, pero incluso si suman el de Andrew, sigue siendo muy poco material. Por lo tanto, tendrán que inventar nuevas ideas, y eso significa experimentos asegurados. Aquí podría entrar en juego la trama de Spider-Man 4. En los cómics, justo antes de Secret Wars, Peter perdió contra la Reina Araña, y ella infectó a toda Nueva York con un virus arácnico. Incluso los Vengadores se convirtieron en versiones de Spider-Man, y solo un pequeño grupo de supervivientes, junto con Venom y Vision, logró resistir. Al final, vencieron al virus, Peter curó la ciudad y recibió de Doom el título de Barón del Nuevo Manhattan. Teniendo en cuenta que Sadie Sink fue confirmada para Secret Wars, no sería extraño que Spider-Man 4 convierta a Nueva York en un mundo independiente y lo lleve directamente al mundo de batallas. Y hay un detalle crucial. En el momento en que los superhéroes comienzan a rebelarse contra Doom, el mundo de batallas ya lleva existiendo 8 años. Esa es una de las grandes complicaciones, no solo de la película, sino del UCM entero. Porque en los cómics, esta historia ocupó casi 90 números y decenas de spin-offs, one-shots, precuelas y relatos adicionales que mostraban la vida en los distintos dominios, sus guerras internas y las transformaciones de sus personajes. La historia de la Isla Arácnida es un buen ejemplo. Es una saga completa, con su inicio y su final. En realidad, Secret Wars debería haberse planteado no como una sola película, sino como una saga independiente con películas y series ambientadas en diferentes rincones del mundo de batallas, cada una mostrando su propio tono y su propia historia, culminando en un clímax épico, quizá incluso en una trilogía de Vengadores para el 2035. Pero esperen, tal vez justamente eso era lo que insinuaban los hermanos Russo.
Hace un año, en una entrevista, ellos dijeron directamente que Endgame en su momento se sintió como un final, pero que Doomsday y Secret Wars, por el contrario, se sienten como un comienzo, y que ellos mismos ven estas películas como el inicio de algo nuevo. Si a eso le sumamos los rumores de que Marvel quiere mantener tanto a Robert Downey Jr. como a los propios Russo en la próxima saga, surge una hipótesis lógica. Si en Secret Wars no derrotan al Doctor Doom, entonces la siguiente saga de Marvel será precisamente la saga del mundo de batallas. Suena una locura, pero en realidad sería la mejor solución. En un dominio podrían continuar las películas de Deadpool, en otro presentar a los nuevos X-Men de Marvel, y en un tercero seguir desarrollando la historia de Spider-Man de Tom Holland. Todo bajo el control de Doom, con referencias cruzadas entre los proyectos. Sin prisas, sin despedidas forzadas, Kevin Feige dividiría el universo en dominios y podría expandirlo con calma, explorando sus rincones más remotos, tal como ocurre en los cómics. Y después, un final colosal, una batalla definitiva entre Doom y los héroes que ya habrían vivido 8 años dentro del mundo de batallas. Admitan que eso es muchísimo más interesante que presentar a Victor en Doomsday y eliminarlo en la película siguiente, especialmente si consideramos los problemas actuales de Marvel con historias originales y los constantes fracasos de sus nuevas formaciones. Con este enfoque, no habría necesidad de inventar nada desde cero. La saga del multiverso simplemente se transformaría en la saga del mundo de batallas, donde los mutantes tendrían un papel central. Y aún así, en otros dominios, seguirían existiendo Wolverines, Deadpools e incluso zombies. ¿Qué opinan de esta teoría? ¿Les gustaría ver cómo la saga de los mutantes evoluciona hacia una saga del mundo de batallas? Compartan su opinión en los comentarios. Por ahora, eso es todo. Hasta las próximas filtraciones.